¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos frente a frente para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacerlo con su dirección. Querido Dios, al comenzar un nuevo estudio rogamos tu compañía y tu dirección. Que ese pacto que hiciste con el pueblo, que hiciste con Abraham, que hiciste con cada uno de tus hijos, también sea un pacto con nosotros, un pacto eterno para salvación. Lo rogamos y lo agradecemos, pidiendo que tu Santo Espíritu dirija este estudio y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí podemos dar comienzo a este tema que tenemos para hoy, el pacto perpetuo. Estamos viéndolo en el contexto de Deuteronomios, como ese preámbulo, esa antesala de lo que el Señor nos quiere mostrar, que es la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Bueno, lo que estamos viviendo, lo que tenemos hoy, lo que sentimos hoy. Y Dios, desde el momento previo a la creación, ya había creado un plan alternativo por si la humanidad no seguía los lineamientos que él planteaba. Y si nos vamos a Génesis capítulo 17, versículo 7, allí es donde menciona por primera vez este pacto. Y dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué es algo perpetuo? Hoy tal vez en muchos lugares escuchamos hablar de elementos perpetuos, cadenas perpetuas, lugares o personas en esos lugares que se han perpetuado, así se dice, perpetuado en el tiempo. Es decir, parece que van a estar siempre en ese lugar. Y vuelve a resaltar esta idea de ese pacto perpetuo. En este caso, Dios lo menciona a través del pacto con Abraham. En cierta forma, también lo había hecho con Adán y con Eva, allá en el jardín del Edén, cuando dice que iba a poner enemistad entre el hombre y su descendencia, y iba a haber allí un desenlace donde Dios, que venía a buscar a su simiente, iba a ser mordido en el talón, pero que iba a ser destruida la serpiente. Y allí en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6, nos vuelve a resaltar esta eternidad en este pacto. Vamos un poco más allá antes de ver este versículo. Cuando hablamos de ese pacto eterno, está hablando de un pacto, ¿sí? Un solo pacto. Dios no hizo pactos con Abraham, con Noé, con Adán, con Moisés, con el pueblo, con David, No. Dios hizo un solo pacto. Y entonces en Apocalipsis nos dice, vi volar
por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más nos habla de eternidad, Evangelio eterno. ¿Qué es un evangelio? Es una buena nueva de salvación. Por eso los 4 evangelios nos dan esa vida resumida de Jesús como las buenas nuevas de salvación. Ese evangelio existió siempre, desde el mismo comienzo, y terminará cuando Cristo venga a buscar a sus hijos. Está desde el comienzo de los tiempos, según lo que dice Tito 1:2, ¿sí? Es decir, Jesús existió, existe y existirá. Por eso Él puede hacer las cosas en forma eterna. Él no hace un pedacito, no hace un poquito como nosotros, porque somos finitos, tenemos principio y tenemos fin. Dios no lo tiene. Entonces, la esencia de ese pacto que hace con su pueblo es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la esencia de ese pacto. Parece un juego de palabras, pero ese juego de palabras tiene mucho sentido, porque ese Evangelio, que es la esencia de Dios mismo, ¿cuál es la esencia de Dios? Es el amor, la benevolencia, la paz, el deseo de salvación. Ese amor que fue capaz de brindar a través de su Hijo que viene a este mundo para salvarnos. Y durante toda esta semana vamos a estar viendo diferentes aspectos de el único pacto que Dios hace con su pueblo. Es un pacto de amor eterno. Por eso tendríamos que pensar en un versículo que nos habla de eso, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, su único Hijo. ¿Para qué? Para salvación. Para que vos y yo podamos gozar de la vida eterna. Otra vez aparece esa eternidad allí planteada para que nosotros pudiésemos gozarnos. Pero, ¿cómo podemos hacerlo nosotros, siendo tan escasos, tan pobres, tan finitos? Te invito a que leamos juntos Marcos capítulo 12, versículo 30. Y es una exhortación para este tiempo, para nosotros hoy. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pensamos, corazón, alma, mente y fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y por qué nos dice esto acá en este contexto de pacto? Porque si nosotros le amamos a Dios, no es porque sale de nosotros, brota de nosotros amarlo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Él fue capaz de brindarse de tal forma, desde el mismo comienzo ya había
planificado que si la raza creada fallaba a ese plan divino, ya tenía un plan de salvación, ya tenía cómo sustituirlo para brindarle nueva eternidad al mundo caído. Y si vamos a Primera de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora sí que tenemos que pensar mucho mejor todavía. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Estamos estudiando Deuteronomio. Deuteronomio es conocido como el libro del amor, entre otras cosas. Estas son las palabras. ¿Las palabras de quién? Las palabras de Dios para con su pueblo. Cuando Dios le habla a su pueblo, ¿cómo le habla? Le habla con amor, con paciencia, con bondad. Y entonces dice que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Gravosos quiere decir no son pesados, no son densos, no son difíciles de llevar. Para muchos, cuando leen los mandamientos de Dios, es el lineamiento del no. ¿Sí? No harás tal cosa, no harás tal otra. Solamente hay 2 mandamientos que hablan en una forma diferente, el cuarto y el quinto. El cuarto es el último de una serie que está relacionado a nuestra vida para con Dios, ¿sí? Y los otros son los que llevan a una relación interpersonal, ¿sí? Directa con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, con nuestra familia. ¿Y qué le encontramos de difícil? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Algo tan simple como eso. Ahora, en nuestra vida hemos transformado muchas cosas en dioses antes que a Dios mismo. Incluso es más, hemos creado humanamente, hemos creado ídolos, imágenes de cosas creadas. Muchos adoran al sol, muchos adoran a la luna, muchos adoran a un Dios hecho de madera, de hierro, de barro. Eso lo hizo una persona. Por eso Él pide que le amemos a Él, porque Él nos amó primero. Que le debemos ese respeto, que le debemos ese espíritu de agradecimiento. ¿Por qué? Porque Él ha dado todo por nosotros y vendrá a buscarnos de tal manera que podamos vivir eternamente con Él. Por lo tanto, querido amigo, estamos viendo ese pacto perpetuo, ese pacto que es eterno, ese pacto que no se rompió, no se rompe y no se va a romper hasta el final. El Señor solamente ha tratado de ir acomodándolo sin desarmarlo para que nosotros encajemos como pieza fundamental dentro de ese grupo
especial que Él quiere salvar. Él quiere salvar a toda la humanidad, pero hay muchos que ya eligieron, como vimos la semana pasada, eligieron el camino equivocado, eligieron perderse, eligieron morir antes que servir a Dios. El Señor nos está invitando amorosamente a servirlo a Él, a través de estos mandamientos, a través de este pacto que ha hecho con vos y conmigo. Por eso nos dice allí, otra vez en Apocalipsis, que hay un ángel que ha pasado y que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Está aquí, en la palabra de Dios. Es ese Evangelio que conocemos, que vos y yo tenemos, y que está para ser repartido a toda nación, tribu, lengua y pueblo, empezando desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La invitación está hecha. Que ese pacto no se quede en nuestras manos, que ese pacto quede en el mundo entero, que cada uno pueda tomar la decisión de elegirlo a Dios como su Salvador, como su guía por la eternidad. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga, tengamos una hermosa y bendecida semana en su compañía y que podamos entregarle desde hoy nuestro corazón a Dios porque queremos vivir con Él por la eternidad.